Bueno, entonces damos paso a la octava sesión del Seminario de Salud Mental Global que estamos haciendo junto con el ICERS y el MARC, American Anthropology Research Center. Y esta vez tenemos de invitado a Javier Martínez Villarroya, con la sesión, el nombre de la sesión es Entre el cielo y la tierra, el chamanismo en Mesoamérica. Javier es profesor del Departamento Académico de Lenguas del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es doctor en Filosofía por la Universidad de Barcelona y ha hecho posgrado en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en estudios mesoamericanos. Le quería agradecer a Javier de estar aquí con nosotros y de compartir ahí su experiencia y su saber analítico. Sabes que tienes unos 45 minutos y después podemos reflexionar un poquito ¿no? Compartir un poquito a partir de lo que tú nos vayas contando, ¿sí? Así que cuando quieras. Muchas gracias, Javier. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Martín, por la invitación, por la presentación. También a Débora por su ayuda ahorita antes de la reunión para las cuestiones de logística, etcétera. Pues en primer lugar les quiero confesar mi terror cuando llevado por la pasión y el objetivo de atraer a público, me atreví a titular la charla Entre el cielo y la tierra, el chamanismo en Mesoamérica, y unir de este modo dos conceptos tan amplios como son Mesoamérica y chamanismo. Pero como decía ahora Martín, creo que puede ser interesante que luego debatamos al respecto. Y en segundo lugar, Martín justamente me invitaba al análisis ya desde el inicio, y justamente el otro día estuve dando una charla en el CSIC en Barcelona y me di cuenta que estaba un poco alejado de la audiencia, quizás porque me había atrevido a tratar de explicar, de argumentar, antes de simplemente narrar. Y por eso en la charla de hoy decidí hacer un pequeño giro eh, retórico y comenzar sobre todo narrando algunas historias y ya después con ustedes pues pasar al análisis conjunto. Si les parece, en primer lugar haré una muy somera introducción a Mesoamérica, por si alguno de ustedes no está tan familiarizado con el tema, y luego pasaré a comentar tres ejemplos de chamanismo en Mesoamérica, que seguramente con algunos de ellos ustedes están más que familiarizados y quizás con alguno de esos tres no tanto, ojalá, y de algún modo les pueda sorprender. Como saben, Mesoamérica es este territorio vastísimo que podríamos ubicar entre lo que son los estados mexicanos de Zacatecas y San Luis Potosí y Michoacán hasta el sur, hasta El Salvador, Guatemala, etcétera, etcétera. Está cerquita de lo que también son Aridoamérica y Oasis América, y con las regiones y con estas regiones también comparte ciertos rasgos. De hecho, el primer ejemplo que pondré es un ejemplo de chamanismo que está entre estas dos grandes áreas, ¿no? Las del norte, propiamente habitadas en el momento de la llegada de los europeos por pueblos nómadas, y la del sur, Mesoamérica, propiamente habitada por pueblos sedentarios y cuyos elementos compartidos y fundamentales, si nos vamos al plano material, son el cultivo del maíz, del chile, de la calabaza y del frijol. Si en Europa lo que define, si nos vamos a términos brodelianos, ¿no? Y a esta idea de la historia lentísima en la que prácticamente nada se mueve, y que en el Mediterráneo pues sería el trigo y la uva y el aceite, y en el sur de China sería el arroz y el cerdo, pero en el norte también el trigo y el cabrito, y etcétera, etcétera. Cuando hablamos de Mesoamérica, esos elementos nodales materiales que definen a estas diversas culturas que caen bajo este mismo paraguas, pues serían esta tetrada que mencioné y que ustedes ya saben.
Sin embargo, como también saben, México es uno de los países más ricos en cuanto a diversidad cultural y lingüística. Aquí pueden ver cuáles son las lenguas más habladas, pero pues hablamos de que hay 68 pueblos indígenas, 68 lenguas, y si consideráramos el valenciano y el catalán lenguas diferentes, como algunos hacen, entonces tendríamos 364 lenguas diferentes, ¿no? Con lo cual la riqueza es enorme, ¿no? Sin embargo, además de hablarse de ciertos elementos materiales comunes, también se habla, y a pesar de esta enorme diversidad, de ciertos elementos espirituales o sí, espirituales comunes a todos estos pueblos, a una cosmovisión que comparte un núcleo duro, o al revés, las diferentes cosmovisiones mesoamericanas, indígenas, comparten un núcleo duro, ciertos elementos que se repiten una y otra vez, disfrazados de formas diferentes. ¿Y a qué se deben? Pues seguramente a este vínculo con una misma tierra que está determinada por el ciclo de lluvias y de secas, de lluvias y de secas, de lluvias y de secas, y que determina pues el cultivo de los diversos plantíos y entre ellos pues sobre todo la milpa, este modo de cultivar tan especial de Mesoamérica en donde no hay monocultivo, sino que el cultivo del maíz se da junto con pegado otros cultivos, como el del frijol, que justamente enriquecen la tierra al proveer de nutrientes complementarios, ¿no? Quizás entre los elementos supraestructurales comunes, el más conocido es el del Tonalpohualli y el Xiuhpohualli, que son los calendarios que funcionaron en Mesoamérica, pues entre zapotecos, entre mayas, entre mexicas, etcétera, durante milenios y que son ciertamente particulares. Uno de ellos tiene 360 días más 5 días especiales, aciagos, los Nemontemi, pero hay otro, y este cuadra con los calendarios pues que normalmente la mayoría de pueblos tienen, pero hay otro calendario bien extraño, que es el Tonalpohualli, que tiene 260 días y que los investigadores, los arqueólogos, los antropólogos no han logrado dar con una explicación que convenza a todos. Hay hipótesis, pero ninguna demostrada. Una muy bonita dice que esos 260 días son el equivalente al tiempo de gestación de un ser humano. Y dicho esto, les comparto esta imagen del Zócalo de la Ciudad de México, en donde se ve la catedral y por debajo de ella surgiendo el Templo Mayor. Se lo comparto porque me gusta mucho esta imagen para reflejar algo que creo que podríamos decir de todas las culturas. Aquí, bueno, cada uno cojea de un pie determinado. En mi caso, me atrae mucho la psicología junguiana y recuerdo por ahí un pasaje que decía que pues en Occidente todos sabemos lo que es la época medieval porque lo tenemos en nuestro inconsciente colectivo. Pues algo parecido deberíamos recordar siempre cuando estamos hablando de América o al menos de Mesoamérica, y es que siempre y por debajo de las prácticas incluso aparentemente occidentales, como el catolicismo, en ciertas regiones de la Tierra, en este caso Mesoamérica, está latiendo, está respirando un imaginario vastísimo, quizás inconsciente a veces, y que tiene raíces muy profundas. Y creo que esto es lo que voy a tratar de exponer con estos tres ejemplos que les mencionaba. Bueno, perdonen los que ya estaban acostumbrados a haber oído hablar de estos asuntos, pero tenía que hacer esta introducción por si alguno no estaba tan familiarizado con esto. Les comparto esta bella imagen, esta escultura de lo que parecería un
pues no sé si una maga o un mago, para comentarles un texto de Alfredo López Austin, al que tuve el placer y el honor de tener de profesor pues en el año creo que 2005-2006. Además, justamente falleció hace unos meses. Para algunos es el gran investigador en cuanto a las culturas mesoamericanas desde el punto de vista filosófico se refiere de los últimos años. Y en uno de sus textos, que se llama 40 clases de magos del mundo náhuatl, Alfredo López Austin enumera esos 40 diferentes tipos de magos que se encontraban en el siglo XVI en Mesoamérica. Y lo hace a partir de fuentes clásicas, entre comillas, creo que primordialmente el Códice Florentino, que es esta enciclopedia antropológica que se pudo recoger gracias a los trabajos de Bernardino de Sahagún, quizás el gran antropólogo español, ¿no? Y bueno, entre estas 40 clases de magos, ¿a cuáles menciona? Por ejemplo, menciona a los Tlatlacatecolo, que son los hombres búho, capaces de ir al cielo y al infierno. Pero también menciona a los que ven fijamente y viendo fijamente pueden provocar enfermedad, o al que pinta las paredes, a veces de sangre, de la propia sangre, para matar al que habita en esa casa. O habla de los que se comen el corazón de la gente, o de los que poseen conjuros, o de los encantadores de mujeres, que son especialistas en conjuros para enamorar, o de el que cambia sentimientos. Esta persona que no te quería ahora te va a querer, o etcétera, etcétera, etcétera. También habla, por ejemplo, de los meteorólogos, de los capaces, de los encargados de las peticiones de lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Es un texto muy bonito y que de algún modo nos sirve para introducir estas tres prácticas que les voy a compartir. Y es esto, que en el siglo XVI por lo menos se pueden identificar 40 clases de magos diferentes. Y por lo que les decía, algunas de estas clases de magos continúan latiendo en el inconsciente colectivo mesoamericano. Otro de los rasgos que creo que deberíamos destacar cuando hablamos a nivel general del chamanismo en Mesoamérica es evidentemente, además de este que acabo de mencionar, la dualidad de lo cálido y lo frío y la necesidad de que haya cierto equilibrio para que no llegue la enfermedad, el uso de psicotrópicos. Aquí vemos una escultura muy conocida que es el Xochipilli. Xochipilli es el príncipe de las flores, en náhuatl, eso es lo que significa, y los que lo analizan es una escultura del posclásico mexica que encuentran en el Museo Nacional de Antropología de México, y los analistas lo que hacen es desglosar su cuerpo encontrando la representación de algunas plantas sagradas, plantas de los dioses, en su propio cuerpo. Entre ellas reconocen algunas muy conocidas, como puede ser el Ololiuqui o manto de la Virgen, también llamado, que se utilizaba especialmente para que los especialistas en soñar, que son unos que no he mencionado, descubrieran soluciones a algunos problemas. El paciente llegaba con un brujo especializado en soñar que, tras ingerir Ololiuqui, era capaz de darle una respuesta tras haber soñado. O encontramos otras como pues el tabaco o algunos tipos de hongos que, como saben, en México son muy abundantes. De hecho, es el país del mundo con mayor variedad de psicotrópicos en general. Aquí no aparece el peyote, pero sí aparecerá en la charla que continúo. Pues dicho esto,
A mí me surgía la pregunta en una charla así, ¿no? Digo, bueno, después de tantos años en México, ¿cómo podría tratar de resumir en una hora la esencia de esta cultura? No lo logré, pero sí que me vino a la cabeza y creo que esto quizás lo podemos debatir con algunos de ustedes antes de comenzar. Francisco Javier hablaba pues de su trayectoria en Brasil, Martín viene también del Cono Sur, de Argentina, etcétera, etcétera. Y creo que es una pregunta muy válida y que me encantaría saber su respuesta. Una vez estaba leyendo a Alan Watts, fue un gran divulgador de las doctrinas de Oriente en Occidente y utilizaba una metáfora muy bella para justamente explicarnos qué es Oriente en Occidente. Y decía, para nosotros los occidentales, Dios es un artesano y la realidad es su creación. En el lejano oriente, sin embargo, el mundo no es tanto una creación, sino fundamentalmente un organismo vivo, en el que todo está interconectado. De ahí la importancia de conocer las conexiones que hay entre unas cosas y otras, entre mi pie y mi dolor de panza, por ejemplo, o entre mi estado anímico y el desorden de mi casa, que no sería el Feng Shui. Y en la India, decía Alan Watts, la metáfora rectora de toda su religión es la del teatro. Hay un escenario, hay unos actores, hay un guionista, hay un espectador, y la misión del ser humano es descubrir que todos ellos somos el mismo. Claro, de estas tres visiones se deriva una función primordial de los seres humanos. En Occidente tenemos que arreglar lo que hemos desarreglado con la era de la industrialización. En el lejano oriente se trata de mantener el equilibrio y en la India pues de despertar. La pregunta, y que luego podemos quizás dialogar al respecto, es, bueno, ¿y cuál es el legado de América? ¿Cuál es la metáfora rectora, si es que pudiéramos encontrar una, para resumir su emoción religiosa y, en consecuencia, cuál era la misión del ser humano? Tentativamente, a mí lo que se me ocurría era decir, pues bueno, la metáfora que nos podría servir para resumir el sentimiento religioso mesoamericano sería el de la velada, el sentimiento religioso de una velada, es decir, de uno de estos ritos de iniciación en el que un chamán dirige a cierta comunidad para que aprenda o se reencuentre con algo. Bueno, esta lámina no la comento. Pues les voy a comentar en este contexto tres ejemplos de los que ya han oído hablar. Uno propio, como hablé de esta dualidad de lo seco y lo frío, un poco muy levi-straussiana esta división, pues voy a hablarles un poquito de esta planta sagrada de los desiertos, de la zona seca de México. Luego voy a hablarles de otra planta sagrada de las zonas húmedas de México y luego les voy a hablar de un tercer tipo de chamanes que justamente se encargan de esta regulación entre estas temporadas de secas y de lluvias. Y sí, ¿ven mi PowerPoint? Ok, perfecto. Bueno, pues Sí. me gustó este video y me pareció una bonita forma de introducir el culto al Hikuri, que es como los Wixárika llaman a lo que nosotros conocemos como peyote, y que sirve para presentar uno de los conceptos, creo, nodales de lo que es la espiritualidad mesoamericana y que es el concepto de nahualismo. No sé cómo salir de aquí. Bueno. Antes, no obstante, hablábamos de esta continuidad de los ritos y solipsismo y sincretismo que sucede entre los pensamientos de los antiguos y de los actuales habitantes
de México. Y bueno, pues aquí vemos un jicuri y fíjense lo que uno halla en la iglesia del cementerio de Real de 14, que es uno de los pueblos cercanos a lo que es la reserva de Viricuta, que es de la que se hablaba en el video. Pues como pueden ver, en los arcos lo que se encuentran son jicuris, peyotes camuflados entre ángeles. Ya ahora no estás compartiendo, Javier, Ahora no ¿eh? estoy compartiendo, pues vuelvo a compartir. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Pues les decía que fíjense, para quienes no conozcan la planta sagrada de las que estamos hablando, esta es su forma, y fíjense cómo está representada en los arcos, decía, de esta iglesia de Real de 14, al lado del Cerro del Quemado, ¿no? Y que evidentemente es católica. Bueno, como todos ustedes saben, las enseñanzas de Don Juan de Carlos Castaneda divulgó mucho el uso de esta planta en Occidente, pero ya antes se había divulgado por grandes artistas o pensadores del siglo XX y finales del XIX, bueno, del siglo XX más bien. Antonín Artaud es famoso, por ejemplo, por haber pasado un tiempo en entre los tarahumaras y haber hablado de sus prácticas con esta planta sagrada. Y bueno, a diferencia de otras sustancias, solo como aquí apéndice, la mescalina, que es el principio activo del peyote, fue sintetizada a finales del siglo XIX. O sea que nuestra historia con esta planta es también larga. Fíjense en esta imagen tomada este abril de 2022, en el Cerro del Quemado, que es la montaña sagrada de los huicholes, a donde van en peregrinación desde desde donde ellos habitan, que es más bien en Jalisco, al oriente, y fíjense la ofrenda enorme, ¿no?, que depositan en esta pequeña construcción de piedra que está en lo alto del cerro. No sé si alcanzan a ver, pero hay ojos de agua, que son estas artesanías preciosas de los huicholes que tiene un significado muy profundo sobre el que quizás luego podemos hablar, y lo que se ve detrás de ello también son, aunque no se alcanza a ver muy bien, son cabezas de venado, de estos cérvidos americanos. Quizás aquí se ve un poquito mejor. Aquí, detrás de este mapa del Cerro del Quemado, lo que se ve es una calavera de un venado. Lo que hacen los huicholes es llevan ahí las cabezas de los venados sacrificados a esta zona, al Cerro del Quemado. Y en el fondo, todo esto que a nosotros, bueno, desde fuera, claro, y en una charla así tan breve, pues esto nos sirve pues para eso, generar debate, ¿no? Pero aquí justamente lo que quería compartirles es que para los huicholes hay una suerte de identidad entre el sol, la planta y el venado. De hecho, a la planta pues le llaman venaditos azules, ¿no? Entonces, esa identidad entre diversas entidades del cosmos creo que es algo muy propio de Mesoamérica y sobre lo cual podríamos luego charlar, ¿no? La identidad entre objetos tan dispares como el sol, el jicuri, la planta sagrada, el peyote, y el venado sagrado, el venado azul. Y esto se debe relacionar con un concepto que se ha estudiado mucho en México, que es el de nahualismo. Todos nosotros, a la hora de nacer, estamos relacionados de algún modo con un animal. Quien está relacionado con un águila, pues igual tiene muy buena vista. Quien está relacionado con, no sé, con un lobo, pues tiene mucha resistencia. Me estoy inventando las inferencias de estos parecidos, pero algunas personas especiales van más allá. Y esa unión especial que tienen con algunos animales son capaces de potenciarla. Estas personas son a las que a veces se les llama brujos, porque son capaces de proyectarse, de controlar a un animal, a su animal alter ego,
a través de la proyección, según, por ejemplo, Alfredo López Austin, de una de sus entidades anímicas, el Ijillotel. Luego quizás mencionamos este asunto. Aquí vemos el Cerro del Quemado, que es a donde van en peregrinación y que estaba representado en el mapa anterior. Y aquí vemos una representación de estambre Huichola en la que se ve a un sujeto, a un iniciado, que está justamente debajo del sol, emergiendo desde las aguas y custodiado por serpientes y algunos animales como el venado azul, aquí a la izquierda, y como el coyote. El coyote siempre tiene un papel fundamental. No sé si lo van a oír porque... ¿Oyen algo? ¿Oyen algo? No. Bueno, eso es porque No. en un momentito lo... Ok. Hay una opción en el Teams para que la presentación sea habilitada con audio. Lo sé porque en las clases ya me ha pasado eso. Sí, es que se me ha olvidado, pero ahora creo que ya lo van a poder oír. Tampoco es muy relevante, pero me gusta, me apetece compartirles esto. Bueno, esto es una grabación que hicimos ya hace unos cuantos años, en donde pueden oír cómo los coyotes pues tienen un papel fundamental en la velada. Porque son acompañantes del chamán en estas iniciaciones. Bueno, voy a tratar de irme un poco más rápido. Segunda gran planta sagrada que se utiliza hoy en día en México y segundo tema, si el primero era el de la identidad, y segundo tema del que se podría hablar posteriormente en la conversación que tengamos. Les comparto un pedacito de Pedro Páramo, para algunos el libro más magistral de la literatura mexicana del siglo XX, y que dice así. Sí, Dorotea, me mataron los murmullos, aunque ya traía retrasado el miedo. Se me había venido juntando hasta que ya no pude soportarlo, y cuando me encontré con los murmullos se me reventaron las cuerdas. Llegué a la plaza, tienes tu razón, me llevó hasta allí el bullicio de la gente y creí que de verdad la había. Yo ya no estaba muy en mis cabales. Recuerdo que me vine apoyando en las paredes como si caminara con las manos, y de las paredes parecían destilar los murmullos como si se filtraran de entre las grietas y las descarapeladuras. Yo los oía, eran voces de gente, pero no voces claras, sino secretas, como si me murmuraran algo al pasar, o como si zumbaran contra mis oídos. Me aparté de las paredes y seguí por mitad de la calle, pero las oía igual que si vinieran conmigo, delante o detrás de mí. No sentía calor, como te dije antes. Antes, por el contrario, sentía frío, desde que salí de la casa de aquella mujer que me prestó su cama y que, como te decía, la vi deshacerse en el agua de su sudor. Desde entonces me entró el frío, y conforme yo andaba, el frío aumentaba más y más hasta que se me enchinó el pellejo. Quise retroceder porque pensé que regresando podría encontrar el calor que acababa de dejar, pero me di cuenta, a poco de andar, que el frío salía de mí, de mi propia sangre. Entonces me reconocí que estaba asustado. Oí el alboroto mayor en la plaza y creí que allí entre la gente se me bajaría el miedo. Por eso es que ustedes me encontraron en la plaza. Este pasaje nos sirve, por un lado, para percatarnos de esta dualidad del frío y del calor. Le entró el frío y cuando le entra el frío, ¿qué le sucede? A la voz que estamos oyendo, que pierde su alma, que deja una parte de su alma en el camino, que
es víctima de un susto. Y este diagnóstico, que era y es común en el México profundo, se puede tratar con la segunda planta sagrada, de la que también todos ustedes han oído hablar, que es la llamada Teonanácatl entre los aztecas, que son los honguitos sagrados de diversas variedades y que se dan justamente en zonas húmedas y que son, como les decía, de diversas variedades. Me voy a saltar estos cantos para que nos dé tiempo de María Sabina, que fue la gran chamana dada a conocer a Occidente por Gordon Wasson en los años 40 y bueno, que acabó siendo víctima de la rapiña de los habitantes de sus vecinos, pero también de algunos de los hippies que por ahí iban. Y sin embargo, pues es un icono tanto en Cuautla de Jiménez, el lugar de donde era oriunda y donde hoy los mazatecos continúan haciendo iniciaciones y curaciones con los niños santos, que es como ellos llaman a estas plantas, y de una forma muy particular. Un par de apuntes al respecto. Como les decía, los mazatecos les llaman a los honguitos con los que tratan ciertas enfermedades como la del susto, así como niños santos o angelitos, y esto es muy curioso porque ya en el siglo XVI encontramos en náhuatl referencias a estos hongos que se podrían traducir justamente como algo parecido, ¿no? Como creo que es Pilsin-Cutli, por ejemplo, Pilsin-Cutli. Pilsin es niño y Cutli es señor. O sea, una forma de llamar a los honguitos era llamarlos señores niños, ¿no? En el siglo XVI y ahora se les llama niños santos, ¿no? Como vemos, hay una continuidad, vuelve esta cuestión, pues 400, 500 años después. Y sobre este segundo psicotrópico utilizado en el México profundo para tratar y ayudar a encontrar el equilibrio emocional, me gustaría destacar algo. La infinita devoción con que los que lo usan abordan estos momentos de ceremonia. La primera vez que asistí a una de ellas, que fue en el año 2008, en junio, me sorprendió que en la pequeña casa de Uralita, donde habitaba la familia García, que es la que nos ha recibido desde entonces a mí y a algunos amigos desde antes, estaba escrito afuera: no se admite, en esta casa somos católicos, no se admite a personas de cualquier otra religión o algo así, ¿no? En el contexto mexicano, y sobre todo si pensamos más al sur de México, en Chiapas o en Guatemala, este eslogan en la puerta se entiende por la extrema difusión que ha tenido en los últimos años el protestantismo. Para algunos, financiado incluso por la CIA, ¿no? Como una forma de infiltrarse en estas zonas populares del sur de México y de Guatemala. Pero bueno, les menciono esto porque me llamó profundamente la atención el cartel, porque lo que luego uno vive es un rito que desde luego no tendría nada que ver con el rito católico también, que uno podría vivir en el Vaticano o en la iglesia de Santes Creus, aquí al lado de donde yo estoy en estos momentos. Sin embargo, los que dirigen este rito lo consideran, aquí vemos al niño doctor, a Jesucristo, como un rito profundamente católico. Y su devoción actual es profundamente católica. Esta es la misma foto unos años después. Y bueno, como les decía, esta tradición es de muy larga duración. Aquí vemos algunos ejemplos, el Códice Borgia a la derecha y unas esculturas con forma fúngica de Teotenango, me parece que es, de hace
también centenares de años. Otro de las cuestiones que les quería comentar sobre el ritual con los honguitos, y esto es para discusión, es que como pueden ver en este códice, donde en el centro se ve a un personaje que tiene 2 honguitos en sus manos, y debajo a la izquierda se ve a un personaje que está cayendo de cabeza por algún lado, al lado de una suerte de pasos, que es de huellas, que es lo que en Mesoamérica se utilizaba para indicar camino, pero circulares, lo que parece decirnos que el que entra en esta ceremonia lo que hace es entrar, adentrarse en la tierra, en lo que sería seguramente un camino que lo va a llevar, si todo sale bien, a alinearse con el eje del cosmos, que es el lugar en donde se generan y regeneran nuestras almas, ¿no? Me salto todo esto. Y finalmente el tercer bloque que les quería mencionar y que tiene que ver también con el culto en Cuautla es el culto a el cerro. Aquí vemos el Cerro de la Adoración en Cuautla de Jiménez, que es que es un cerro que le pertenece al Nindoto Kosho, que es el señor del cerro, en mazateco, y que los mazatecos identifican con Jesucristo, que es Jesucristo, pero también es el señor del cerro. Y que, de nuevo, es una entidad que está vinculada no solo con los cerros, sino también con el interior de los cerros, es decir, con las cavernas, con las grutas, con las cascadas. Esta imagen es antiquísima y la encontramos, por ejemplo, en el mural de Tepantitla, en Teotihuacán, donde está representado el Tlalocan, que es este cerro del cual provienen las almas y que está lleno de riquezas, y que aquel que, como sea, es capaz de llegar hasta él, puede ser tentado a llevarse alguna de sus riquezas, pero las leyendas dicen que no debería hacerlo porque está tremendamente prohibido, ¿no? Bueno, pues juntando esta dualidad, estos dos polos del calor y el frío que podríamos identificar a partir de adentrarnos en estas dos culturas, huichola y mazateca, habría un tercer tipo de chamanes que me gustaría, si no conocen, pues que pudiéramos discutir sobre ellos, si los conocen, y si no los conocen, pues que supieran que existen, y que en México son los graniceros, que son los hijos de los meteorólogos que identificaba Alfredo López Austin en el siglo XVI. México está plagado de volcanes de alturas insospechadas, si uno no conoce el lugar. Aquí vemos el Popocatépetl, que es la segunda cumbre más alta del país, que tiene 5.400 metros. Y luego está tomada desde el Iztaccíhuatl, que es la mujer dormida, que es una montaña de 5.200 metros, la tercera más grande del país. En las faldas de estas montañas se ofician todavía algunas ceremonias que tienen como objetivo propiciar las lluvias. Este es el yacimiento arqueológico más alto de toda Mesoamérica, que está en el Cerro Tlaloc, entre Puebla y Ciudad de México, está a 4.200 metros de altura. Y desde luego, además se produce un fenómeno muy especial, y es que alrededor de la Candelaria, en el horizonte, aparece una montaña mágica, es decir, una montaña que normalmente no se ve, pero parece ser que por las sombras producidas por otras montañas, ese día se ve. Yo no he tenido la oportunidad de verla, aunque he ido ese día, pero pues me ha tocado nublado cuando he ido, pero bueno, eso sucede, ¿no? Y como les decía, este último tipo de especialistas en mantener el equilibrio espiritual de las comunidades
son los graniceros o rayados. Les comparto un vídeo, pero como ya se va acabando el tiempo, más para que luego lo gocen ustedes en solitario, si les parece, y ahora se lo platico. Es la historia de varios graniceros rayados que cuentan cómo fueron iniciados por los dioses o Dios o el Señor Jesucristo, la Virgen, en el arte de la petición de lluvias. Una de las historias repetidas es que les cayó un rayo. México es el país donde más rayos les caen a las personas, quizás porque es un país muy, muy alto, ¿no? La Ciudad de México está a 2.200 metros, pues ya las comunidades están a 3.000, algunas, ¿no? Y entonces aquellas personas a las que les ha caído un rayo y han sobrevivido, como podrán ver luego en este documental, narran que en ese ínterin entre la vida y la muerte que padecieron en el momento en el que recibieron el rayo, oyeron su misión, que era la de curar, ¿no? Además, los testimonios son muy variados, ¿no? y muy bonitos. Véanlos. A veces el español es un poco diferente, hay que verlo 2 veces para entender todo lo que dicen, pero se lo recomiendo enormemente. Ah, dejé de compartir, ¿no? Bueno, pues si... Pero no has puesto el enlace, ¿no?, de ese vídeo. Sí, no lo he puesto, ahora mismo lo pongo. Y este dura 10 minutos, entonces por eso creo que les mejor lo vemos después y ahora pasamos al debate y disfruto de su feedback. Pues bueno, en conclusión, para ir cerrando, lo que les quería compartir era fundamentalmente esta pregunta esencial, que es ¿cuál sería la metáfora rectora que podría servirnos para entender lo que fue la cosmovisión mesoamericana y, en consecuencia, la misión que los seres humanos tenemos para realizarnos? ¿Podría servirnos la metáfora de la velada? Por otro lado, destacar que hay una polaridad, frío-calor, y una mediación entre esa polaridad. El calor regala a los mexicanos lo que es el jicuri, que es esta planta sagrada que honran tarahumaras, huicholes, coras, y cuyas ceremonias entre los huicholes pues son oficiadas por los maracames, que pues sería la palabra para chamán en huichol. En Cuautla de Jiménez, bueno, y destaqué la idea de disfraz. En el texto que les compartí se habla de que hay varios tipos de lenguaje entre los antiguos mexicas y uno de ellos es el de los nahuatlatoli. ¿Qué lenguaje es ese? Ese es el lenguaje del disfraz de los brujos, ¿no? Nahualismo, o sea, es la misma palabra, nahualatoli, el lenguaje de los nahuales, del disfraz, y el nahualismo, pues es este fenómeno de que se puede proyectar una entidad anímica, el ijillotl, que normalmente se coloca en el hígado, en un animal, ¿no? Eso es algo que, bueno, pues ahí está. Y esta identidad que les mencionaba de venado, jicuri, a veces Señor Jesucristo y Sol. En Cuautla de Jiménez, pues creo que si tuviera que destacar algo, destacaría esta cuestión de la devoción, del sincretismo, de nuevo, y de la unión de la montaña y el cerro, las profundidades, las aguas y la necesidad de adorarlas para que renazcan y nos nutran. Y finalmente entre los graniceros, los rayados del altiplano, pues creo que destacaría esta idea de que el equilibrio espiritual no solo es individual, no solo se oficia a nivel individual, sino que a veces ese equilibrio, esa tranquilidad emocional, pues es una necesidad de la comunidad. Y en este caso, estos personajes pues muy particulares que han sobrevivido a un rayo, pues consideran que han sido seleccionados como
lo que nos recuerda a las prácticas que recogía Mircea Eliade en su célebre El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis, pues que estos personajes han sido seleccionados para una misión y que no pueden renunciar a ella, porque eso sería pues faltarles a los que los han seleccionado, ¿no? Bueno, me callo aquí porque me he alargado mucho. Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer exponer y ahora será mayor el placer de oírlos. Gracias, Javier. Muchas gracias, Javier. Pues nos has abierto un Gracias. mapa, una panorámica, despertado muchas curiosidades, mucha curiosidad. Esta manera de plantear esta relación entre sustancias y aquellas personas como referentes, ¿no? En relación a esas sustancias, al papel del maracame en todo caso, el papel de los rayados y todo eso, me abre muchas preguntas, me dan ganas de seguir investigando sobre todo eso. Me encantó la idea de las 40 clases de magos. También tengo ganas de... Cuando empezaste a describir las 40 clases de magos, me fue inevitable irme al prólogo de Foucault, de las palabras y las cosas, sobre la enciclopedia imposible. Me parecía que estabas relatando ese prólogo que se basa en un cuento de Borges. Y me dieron ganas de ponernos en relación también, porque hay mucho de lo que describías que parecía que se asemejaba, digamos, a aquello que intentaba describir Borges, más allá de que lo que hacía era reflexionar sobre el absurdo de cualquier clasificación, ¿no? Gracias por abrir este panorama. Quizás después nos puedes contar alguna cosa más sobre esta cuestión del sustrato metafórico de la palabra cosmovisión, que es un poco lo que trabajas también en el artículo, pero quizás primero podemos abrir ahí a un turno de palabras, si alguien quiere hacer un comentario, alguna reflexión, alguna pregunta, como para intercambiar. Bueno, gracias, Martín. ¿Algún desacuerdo también para pelearnos? Siempre va bien, o para creo que, no sé si está hablando... Sí, ahora. Una cuestión más general, conceptual, o no sé cómo, y una cuestión más concreta. La conceptual, no sé si es conceptual, pero es un poco, sí, hasta qué punto tiene que ver con la relación entre lo que une y lo que separa, ¿no? Y la antropología, por un lado, ¿no? Como una ciencia más en general, volcada para lo local, para lo concreto, para el caso, frente a una visión más filosófica o inclusive psicoanalítica en el sentido junguiano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, qué es lo que se gana, qué es lo que se pierde, ¿no? Porque sí, o sea, podemos decir, bueno, sí, ¿cuál es la pregunta de Mesoamérica? El modelo de sociedad, pero bueno, sí, eso. ¿Cuál es el interés de eso también, no? O sea, puede decir así, ¿no? Me recuerda un poco al espíritu de un país o una cosa de esas, ¿no? Como aparece en, qué sé yo, la literatura mexicana, en Carlos Fuentes o en Octavio Paz, o las preguntas que se... España le encanta eso, ¿no? ¿Cuál es la esencia de España, no? Ahí tenemos desde Ortega y Gasset hasta Américo Castro, hasta, no sé, millones de posibilidades, ¿no? O sea, como una pregunta, ¿no? Y que, no sé, para mí, si me preguntas, ¿y cómo es eso en Brasil? Te diría, bueno, depende de los casos, no me atrevería a decir que existe una metáfora. Es el perspectivismo amerindio, bueno, sí, pero eso es muy limitado a una cultura específica y a unos cuantos intelectuales que usan eso para hablar de otras cosas, ¿no? Pero, o sea, lo que te quiero decir es que me parece interesante, o sea, de alguna manera, de ver el elemento común de esos casos y tal, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que me parece interesante es lo que les separa. Y si es desde el punto de vista del uso de sustancias y de la influencia que tiene las personas y tal, ese segundo también me parece muy interesante. No sé si es un poco tu influencia, la has dejado caer al inicio, junguiana y tal, ¿no? Que va un poco por ahí, pero de alguna manera yo soy filósofo de formación, o sea, es simplemente intentar alejarme del campo, ¿no? Un poco me puede parecer más interesante lo que separa que lo que une. Esa sería la primera observación. La segunda es más concreta y es cuando has hablado de la influencia del protestantismo en México. O sea, me imagino que te refieres a los grupos evangélicos, a los neopentecostales, etc.
y una interpretación medio, no sé qué palabra decir, pero un poco me parece un poco, no sé, me parece una interpretación medio paranoica, ¿no? Que es decir, bueno, es que se cree que es la CIA que está infiltrando estos grupos para acabar con las culturas locales o una cosa de esas, ¿no? Eso yo tendría así una, digamos, viendo cómo el movimiento evangélico ha aparecido o ha surgido en Brasil, algo que Martín también conoce, etcétera. Yo creo que esa interpretación no se sostiene. No sé, bueno, México está más cerca de los Estados Unidos y una influencia, yo creo que está más relacionado, por ejemplo, a cómo que la Iglesia Católica se ha alejado cada vez más de la gente más popular, ¿no? Ha perdido un poco esa dimensión de brazo de la comunidad, de redes de apoyo y tal. Yo creo que las interpretaciones que se hacen desde el punto de vista más sociológicas me parecen más interesantes y más plausibles que decir que la CIA es la que ha infiltrado a los neopentecostales, ¿no? Eso me parece la típica interpretación de una izquierda latinoamericana paranoica, ¿no? La típica de López Obrador, podríamos decir, ¿no? Una cosa así. Entonces, estaré un poco en desacuerdo. Bueno, no quiero monopolizar rápidamente esas dos, solamente para empezar ahí la discusión, nadie se animaba. Eso. Genial, pues te respondo, ¿no? Empiezo con la segunda, que me parece más fácil de responder porque mi comentario fue menos convencido, ¿no? O sea, es algo que yo he oído por ahí, no comulgo con esa idea. Sin embargo, sí un par de ideas que me vienen al respecto de lo que sucede con los evangélicos en el sur de México. Una es que algunos amigos antropólogos desde hace años me dicen que siempre se sienten mucho más cómodos en las comunidades evangélicas en Chiapas que en las católicas. ¿La razón cuál es? El alcohol. En las comunidades católicas hay tiros y en las evangélicas a menudo no, porque como no hay alcohol, pues la violencia es mucho menor, ¿no? Y eso me parece que es una explicación sociológica que puede funcionar también. Pero lo que sí creo que es más polémico, y yo no soy especialista en este asunto y quizás ustedes podrían indagar al respecto, es, por ejemplo, todo lo que es la contribución de los habitantes de una comunidad eh, con su esfuerzo o con su dinero a la hora de compartir de compartir en determinadas labores y en determinados actos religiosos que con el catolicismo se da y con el protestantismo no estoy tan seguro, ¿no? El otro día no me acuerdo quién me hablaba justamente de esto, ¿no? Que bueno, en México la idea de trabajos comunales tiene una muy larga historia, ¿no? Tiene una muy larga historia. Entonces, me decían que en las comunidades evangélicas a veces esto parece que se interfiere de algún modo, pero no podría responderles más, ¿sí? Pero bueno, a esta observación me parece muy, muy atinada y estoy absolutamente de acuerdo con lo que dices, que el comentario de la CIA, pues, bueno, suena muy, muy loco. Sobre la otra cuestión, que me parece mucho más interesante, mi formación también es la de filósofo y quizás tengo esta tendencia, y pues no solo a la hora de analizar, sino también de leer, de abrevar en unas fuentes y no otras, y desde luego que en Mesoamérica se busquen componentes comunes entre los diferentes pueblos indígenas es una forma de investigar que le conviene al nacionalismo mexicano. Eso es indudable, sí. Sin embargo, creo que en mi caso particular, creo que el papel de la antropología, ya que tú mencionabas indirectamente a Eduardo Viveiros de Castro al hablar del perspectivismo amerindio, recuerdo una charla en la que él decía que debemos estudiar al otro, no tanto para saber lo que hace ese otro, sino para aprender sus conceptos y que esos conceptos nos sirvan a nosotros de algún modo. O sea, no solo como observadores que estamos casi en un sentido
pues sí, chismoseando cómo vive el otro, ¿no? No, sino decir, me acerco al otro, pero para aprender de él y para aprender herramientas epistemológicas que me puedan ayudar a mí a crear o a vivir de un modo diferente, ¿no? Y en ese sentido, creo que sí es muy válida la pregunta de, bueno, ¿qué me dicen a mí o a ti o qué nos dicen a Occidente estas culturas mesoamericanas que desde luego comparten, que desde luego también son diferentes entre sí, pero que quizás tienen un sustrato común, ¿no? Y bueno, quizás no, que tienen un sustrato común, ¿no? Entonces, bueno, te doy la razón, siempre hay que, bueno, pues las etnografías, sin etnografías no puede haber trabajos de fondo que busquen un lugar común. Creo que estamos parcialmente de acuerdo. Gracias, Javier. A ti. ¿Quién quiere compartir algo más? Creo que hay algo ahí. A los colegas que trabajan con sustancias, ¿no, Martín? Varios colegas aquí oyéndonos que tienen bastante tradición de trabajo con sustancias y tal. Jenis está aquí, no sé si José Carlos. Creo que José Carlos va a decir algo. Sí, no, bueno, ha estado muy interesante. Muchas gracias, Javier. Es que ha sido un repaso muy comprensivo, ¿no? A los diferentes movimientos chamánicos y ahora en México, que de alguna forma también se están revitalizando. Esto en otros seminarios hemos estado hablando aquí también de cuáles son estas interacciones, ¿no? Estos sincretismos que se están produciendo actualmente con la gente que va viajando, pues, por ejemplo, a Sudamérica, a Perú, a tomar ayahuasca, ¿no? Cómo esto está cambiando la forma de entender o modificando las culturas, pero también está modificando la forma en la que la gente se aproxima, ¿no? Y se van creando nuevas cosmologías que no sabemos hasta qué punto terminan pervirtiendo lo original y si hasta qué medida esta perversión incluso puede ser positiva o no, ¿no? Porque parece que siempre buscamos así mantener la pureza y la esencia de una cultura cuando en un mundo globalizado parece que esto es imposible. No sé qué está pasando ahora en México después de la pandemia, ¿no? Vuelve la gente a Huautla, vuelve la gente a hacer peregrinaciones a Viricuta. ¿Cómo se está produciendo estos nuevos encuentros? Si es que lo has investigado. Y luego, por otra parte, también me ha parecido interesante el vídeo, ¿no? No sé qué ocurrió porque el vídeo relacionado con la construcción de las minerías y los oleoductos ahí en Viricuta, ¿no? Esto consiguieron paralizarlo. No sé si esta paralización ya es definitiva, si están volviendo a hacer minería, en qué situación se encuentra y cuál es el movimiento asociado con la entrada del extractivismo allí en Viricuta. Pues muchas gracias, José Carlos. Veo que conoces bien México, igual mejor que yo. Pues los dos comentarios son muy interesantes sobre el segundo, que también me parece más fácil de responder. Efectivamente, ahora están paradas las obras, pero qué tan definitivo es una política, qué tan definitiva es una política pública en México. Eso yo te diría que muy poco definitiva, ¿no? La situación de precariedad siempre está allí. Y sí, y bueno, eso es lo que diría, ¿no? Sobre la segunda cuestión. Y sobre la primera cuestión, que me parece muy interesante, y no sé cómo la abordan ustedes. Yo a veces he tenido discusiones importantes con pues, amigos, académicos, antropólogos, sobre cómo aproximarte a un rito y cómo valorarlo, si como auténtico o no auténtico, y sí, pues qué elementos considerar para que ese objeto de estudio sea más o menos valioso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que las peregrinaciones a Viricuta, pues como decía el video, llevan pues siglos, quizás milenios, y yo creo que van a continuar
sean muchos o pocos, ¿no? Y pues en Cuautla pues seguramente también. Cierto es que hay muchos riesgos también, pues desde la carencia de productos, entre comillas, para todos, ¿no? O sea, pues ya si se empieza si se empiezan a exportar las plantas medicinales, pues hasta qué punto, pues no se van a extinguir en los lugares de origen, ¿no? O hasta qué punto las propias comunidades no van a poder velar con ellas. Y bueno, de un lado a otro, te diría que sobre las políticas extraccionistas en México, pues se da esta cuestión paradójica de que, por ejemplo, las mineras canadienses, cuando Canadá es un país que diríamos, y ahí sí lo voy a decir, Francisco Javier, pero que a nivel de política internacional tiene un greenwashing que se dice muy bueno, ¿no? Muy magnífico, es un país muy respetable, que respeta los derechos humanos, etcétera, etcétera, pues las mineras canadienses en México han sido de lo peor, ¿no? Y ahí tengo un amigo que estuvo estudiando las mineras, no me acuerdo cómo se llamaba, Golden no sé qué, y bueno, pues contaminan, etcétera, 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 ¿no? Entonces ahí hay intereses políticos más allá de México. Y sobre el sincretismo, pues yo, si tuviera que distinguir entre bueno, no sé si decirlo esto, pero creo que la gente más sincera y más devota que he conocido en México fungiendo como chamanes, nunca dicen que te van a curar ellos. Lo que dicen es que quien te cura es el mero mero, dicen ellos. Y ellos solo están ahí porque se lo han pedido, ¿no? Entonces no sé si es muy prosaica esta historia para distinguir entre más o menos autenticidad, y no sé, también tu propuesta es muy interesante, que tiene mayor validez que algo sea más auténtico, entre comillas, pues no lo sé, ¿no? También en México las comunidades más cerradas son las que tienen unos usos y costumbres que para nosotros nos parecen más criticables por cómo se trata a las mujeres o etcétera, ¿no? Entonces, no. Gracias. Gran tema. Gracias. Una cosa, Javier, sí, quiero preguntar, ¿no? Tirando un poco el hilo de lo que ha dicho José Carlos, ¿no? Porque eso es un debate más amplio, ¿no? Eso es un debate, por ejemplo, hasta qué punto tú dices, el chamán dice que no se cura solo. Sí, bueno, pero podemos hacer un ensayo clínico con una sustancia y ver que tiene efectos positivos para, bueno, pues para tratar, no sé, cualquier cosa, ¿no? O sea, hay ahora la cuestión de precisamente del uso de sustancias, es un debate enorme, es un debate que tiene cuestiones éticas, es un debate que va pues desde un lado del uso cannabis medicinal hasta el uso de ayahuasca para, bueno, pues para tratar en un ensayo clínico, ¿no? O peyote o lo que sea. Yo creo que eso es un tema donde, bueno, pues sí, también sería lo mismo que se dice, por ejemplo, cuando se habla de mindfulness para tratar ansiedad o depresión. Yo tengo, por ejemplo, una estudiante médica en Brasil que hace precisamente una tesis de doctorado sobre el uso de grupos de mindfulness en la atención primaria en Río de Janeiro para tratar, bueno, pues trastornos mentales comunes, ¿no? Y ahí, claro, pues entra esa cuestión, ¿no? Un purista te diría, bueno, sí, pero es que eso es una práctica milenaria, que si la sacas del contexto, bueno, se vuelve algo, ¿no? Y por otro lado, hay esa demanda por incorporación de todo, ¿no? O sea, yo creo que es un debate importante y que hay que colocar y que, bueno, y que hay argumentos de todos los lados, ¿no? O sea, de quien defiende el purismo, de quien critica el turismo chamánico, pero también de quien usa eso para, yo creo que es un debate complejo. Y es también complejo porque te voy a dar otro ejemplo que es contrario a eso, pero que está relacionado. Tengo una doctoranda mexicana, Pilar,
que varios de vosotros la conocéis, que está haciendo una tesis precisamente sobre el uso de dióxido de cloro que se usó mucho en México durante el COVID, ¿no? Se usó mucho, es la cloroquina mexicana, ¿no? Si, por ejemplo, en Brasil Bolsonaro, bueno, pues vendía y difundía cloroquina, en México fue el dióxido de cloro. Y es interesante porque al mismo tiempo esas sustancias acaban teniendo como un potencial podríamos decir, no sé, místico chamánico, en el sentido de que es vendida, o sea, el dióxido de cloro era vendido para todo, no es solamente para el COVID, es para el cáncer, para el autismo, para la depresión, para, no sé, para la falta de fe, o sea, de alguna manera, como de un lado tienes las sustancias más tradicionales que de alguna manera se secularizan, ¿no? Y pueden acabar en el campo biomédico, por decir así, ¿no? Y hacer ensayos, y José Carlos sabe mucho de eso, de ensayos clínicos con esas sustancias, etcétera. Y por otro lado tienes otras sustancias que vienen del otro lado y que de repente alcanzan una dimensión medio mística, ¿no? Además que son quien entró con el dióxido de cloro en México, eran protestantes norteamericanos, entonces tenía toda una cuestión medio religiosa por detrás, al mismo tiempo algo que parece un poco con la trayectoria de la cientología. Entonces son cuestiones que es interesante, ¿no? Porque sería casi que una trayectoria opuesta a la de esas sustancias que son de alguna manera secularizadas de su contexto, ¿no? Samánico, puro, etcétera, ¿no? No sé, es una observación, no es para que de posiciones ni. Sí, bueno, eso, la respuesta de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, cuando el COVID al inicio fue, yo tengo mi estampita de la Virgen de Guadalupe y con esta me voy a salvar de la pandemia, ¿no? Hagan ustedes lo mismo, ¿no? Entonces, en ese contexto es en el que se promovió el consumo de dióxido de cloro digamos así, en el chisme, ¿no? Pero creo que es algo a tener muy en cuenta también y creo que se enlaza con la otra observación y es que hasta qué punto cuando practicamos yoga, y es muy válido y muy sano, nos hace más fuertes, pero no nos olvidamos de que el trabajo del yoga, como tú decías, milenario, su palabra lo indica, está vinculada, es una palabra de raíz indoeuropea y está vinculada con la palabra yugo. Es el yugo que nos autoimponemos y que debemos perseguir o perseverar, convivir con él para desprendernos del ego. ¿Hasta qué punto cuando yo practico yoga y comparto en Instagram el cuerpazo que se me ha puesto al hacer yoga, no estoy realmente en oposición al origen del yoga, que era justamente el desprenderme de mi ego, ¿no? Entonces es un gran tema el que sacas a la palestra porque está por un lado la sustancia, pero por otro lado el ritual, el contexto, como tú decías en tu anterior intervención, en el cual se inserta, ¿no? Entonces, sí, con el yoga y por supuesto con el mindfulness. Meditación, sí, exacto. ¿No? Que dicen, no, yo medito para ser más productivo, ¿no? Pues ya sí, tengo varios amigos que meditan eso para es una eso, lectura a la Zizek, ¿no? O a la Benjamin, al coreano Benjamin, que es totalmente simplificadora porque lo que interesa en ese contexto será ver los diferentes usos, ¿no? Que se hacen a la cosa, ¿no? Porque es muy fácil llegar y decir a esas mujeres pobres de Río de Janeiro que sufren situaciones terribles de violencia, de estigma, decir, bueno, ustedes son lo iguales que los, no sé, los altos ejecutivos de una multinacional que que hacen también mindfulness. No, bueno, lo que interesa son los diferentes contextos. La práctica puede ser la misma, pero las funciones y todo es diferente. Entonces, para mí, esas lecturas apresadas no contribuyen a mucha cosa, ¿no? De decir, bueno, cualquier uso descontextualizado del origen necesariamente es mercantilización, comodificación o cualquiera de esos conceptos que se usan, ¿no? para hablar del yo neoliberal o una de esas cosas, ¿no? O sea, yo creo que hay que ver los usos diferentes de cómo se hace y bueno, y quien usa, qué sé yo, ayahuasca y hace un ensayo clínico, obviamente no tiene nada que ver con el yo neoliberal, ¿no? Simplemente está viendo cómo que esa sustancia concreta puede tener un efecto fuera del ritual para otras cosas, ¿no? O sea. Por supuesto, ¿no? Y sin embargo, creo que la labor del antropólogo también es
preguntarse si aquello otro que rodea a la sustancia podría ayudar a curar y no solo la sustancia, ¿no? Creo que esto también es una pregunta válida para los antropólogos. Pues es muy interesante cómo salió este tema de los tránsitos, ¿no? De cómo transitan las sustancias hacia un lado, las significaciones de las sustancias, como una sustancia como la cloroquina. Es interesante eso también, Francisco, es cierto, lo que se deposita en ellas, ¿no? La sacralización de eso Totalmente que sacralizada. originalmente... Los evangélicos la sacralizaban como si fuese una sustancia mística, ¿no? Ujú, ujú. Sí, sí. Eso, la sacralización por un lado, y por otro lado también hemos visto cómo eso, sustancias originalmente a las cuales nosotros accedemos, como originalmente dentro de un contexto más sacralizado, de repente se desacralizan, ¿no? Se desacralizan y es totalmente legítimo tratar de buscar, mm, ¿no? Tratar de buscar qué, 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 qué beneficios, ¿no? Con un ensayo clínico, ¿no? Que podemos extraer de ahí más allá de la dimensión simbólica, ¿no? Es interesante cómo viajan a un lado de un lado hacia otro, ¿no? Eso es, es un gran campo que envuelve muchas de las charlas que hemos tenido aquí, mezclándonos, ¿no? Me acuerdo la propuesta Sí, claro. del otro día también, ¿no? Me quedé pensando cuando hablamos el otro día también sobre la religión Bhuiti, ¿no? De cómo el médico de repente recomendaba para cuestiones espirituales y de salud mental el culto Bhuiti y para cuestiones de la salud física la medicina alopática, ¿no? Como esos tránsitos son muy interesantes. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más. Si no podemos Cerrar, ir ¿no? cerrando. Sí, Sí. ahí nos queda el artículo ese también que nos propuso Javier. Ahí podemos seguir dándole algunas lecturas. Y nada, muchas gracias, Javier, por abrirnos estas puertas y este pantallazo a este universo. Y ya seguiremos compartiendo. Sabemos que estás por aquí, así que estás más o menos cerca y nos seguiremos encontrando.